estamos, no, es que estaba escuchando a Daniel Monseñor. Bienvenidos al Cartel Paranormal de la Mega, ya en este live de Instagram. Un saludo para todos los oyentes que están al otro lado del radio y que de pronto no tienen la posibilidad de acceder a su smartphone en estos momentos, pues les retransmitimos esta señal de Instagram Live. Un saludito a todas las personas que se conectan y con nosotros hoy para hablar de santos pecadores. Es Monseñor Andrés Tirado quien nos acompaña esta noche. Monseñor, buenas noches, bienvenido al Cartel Paranormal de la Mega. Muy buenas noches a todos, muchas gracias por la invitación. Volver a tocar estos temas espirituales en momentos que son como tan difíciles, pero que Dios permite que estemos reunidos y que escudriñemos en la vida de varios personajes y del concepto que tenemos de que a veces para ser santo necesitamos nacer con esa aureola, con ese manto de ser puros, pero la realidad es muy diferente. Dios nos llama a todos a una amistad especial con Dios y qué bueno estos espacios para hablar un poco de cada tema de estos espirituales. Monseñor, ¿qué necesita una persona para ser canonizada, para ser santificada? ¿Qué pasos se recorren y a qué grado se llegan para llegar a ese punto final que es que lo consideren santo? Bueno, todo también depende, hay dos tipos de santos para que comprendamos. Santo canónico, que es el que la Santa Madre Iglesia decide, mire, por sus méritos hicimos tal investigación y decidimos que por X, Y, Z, B, usted es santo. Y hay otros que son los santos populares o por tradición, personas que en vida tuvieron una vida extraordinaria, fueron muy buenas personas y que en el ámbito popular le tienen una fe y le tienen una mística especial a ciertas personas que pueden ayudarlos de cierta forma. En lo canónico, en lo legal, en lo que es la iglesia como tal, hay que entender que también dentro de la iglesia se mueven hilos políticos y entre esos hilos políticos hay grupos donde le hacen su barra, por llamarlo así, le hacen la publicidad, le hacen el mercadeo, le hacen toda una estructura política, comercial para impulsar un santo. Eso es lo que permite que un santo empiece como esa carrera de llegar y decir, bueno, aquí inicia este proceso porque hay todo un mundo detrás de él para que él llegue a ser santo. Entonces ahí es cuando la iglesia dice, hombre, pongámosle cuidado, están presionando de un lado y del otro, veamos qué requisitos tiene. Entonces primero es venerable o una persona que ha tenido, entonces el primer nivel, una vida intachable o que haya tenido una vida tormentosa, pero que haya buscado el cambio y la transformación. Y después sigue el beato, que es un nivel mucho más alto, en el cual ya se le atribuye algún milagro, alguna sanación, y que investigando la vida de ese personaje no hizo algo en contra de Jesús, ni de la iglesia, ni la tradición de la iglesia. Y ya llega lo que es el santo, ya la canonización, cuando ya está en el top más alto, sale un decreto oficial, una comisión, dice, mire, investigamos la vida, lo que él hizo estuvo de acuerdo a la iglesia, estuvo de acuerdo a lo de Jesús, a las Sagradas Escrituras, la vida que él vivió fue buena, fue intachable, o si tuvo una vida oscura, un pasado oscuro, empezó un proceso de cambio, un milagro comprobado, donde científicamente se compruebe que realizó un milagro. Claro está, en la época medieval, y por eso hay muchos santos, que en realidad es de dudosa procedencia si realmente hicieron milagros o no, pero no tenían los elementos como los tenemos ahora de científicos para comprobar que hay un milagro. ¿Qué es un milagro? Algo extraordinario, algo que ocurre y que no hay forma de comprobarlo científicamente, pero que se le atribuye a la intercesión de un santo, de una persona que va en ese proceso. Entonces, el tener ese milagro, a veces se piden 2 milagros,
o 3 para la canonización, sirve para decir, mire, este es el que va a ser, empezó por venerable, después por beato, ahora llegó a ser santo oficial de la iglesia. Pero son muy pocos, ¿por qué? Porque es eso lo que les comento. Detrás de todo eso hay personas que les interesa o quieren que tal personaje sea santo y tienen pues los requisitos, pero hay unos que tienen más fuerza o hay más gente metida dentro que le permite impulsar más esa causa y que eso se acelere, porque hay canonización, hay procesos de canonización que han durado 200, 300, 500 años, por ejemplo. Hay otros que en 20, 30, 50 años han sido canonizados. Es porque adentro, en la estructura de la iglesia, hay comunidades religiosas, hay movimiento de gente donde empieza a impulsar y eso detona en un proceso más rápido para llegar a la canonización. Padre, usted, o generalmente cuando uno habla de santos, se habla que estos santos hacen milagros, ¿cierto? Sí, señor. Necesariamente tienen que hacer milagros, esa es la primer pregunta. Y en base a esa pregunta, ¿quién determina eso? ¿La iglesia se asesora de un grupo de científicos que estudian en verdad si una persona tiene, o sea, si esta persona que está en proceso de canonización, eh, pues, en verdad cumplió este milagro? Sí, siempre ha existido las comisiones y en esas comisiones investigan un grupo de varios sabios, para que me entiendan un poco, sobre la parte histórica, sobre la parte teológica, sobre la parte espiritual y con el tiempo esos grupos se han perfeccionado y entre ellos, después del Concilio Vaticano II, insistieron bastante en agregar la parte científica. Entonces va una parte de criminología, de investigación, de fenómenos paranormales o parapsicología también. Sí tiene que darse el milagro para llegar a la canonización oficial, por lo menos uno, para llegar a ser santo oficial por decreto de la Iglesia Católica Apostólica y Romana. ¿Qué es el milagro? El milagro es algo que sucede eh, en lo cual transgrede las leyes naturales. O sea, la ciencia no tiene cómo explicar por qué se dio una sanación, por ejemplo, de un cáncer. Pero, ¿qué es lo que miran ahorita? En la parte del método científico y la investigación, el antes y el después. Entonces, la persona tenía cáncer, tiene todo su protocolo, tiene toda su historial clínico y ya la medicina, por ejemplo, los médicos le dicen, mire, váyase para su casa, usted está desahuciado. Entonces, con usted ya no hay nada que hacer. Clínica del dolor, paliativos, bueno, pero váyase ya para su casa porque aquí no hay nada más que hacer. Esa persona es devota, por ejemplo, por Juan Pablo II y empieza a hacerle la oración y llega a tener alguna manifestación espiritual donde él se le aparece en un sueño, en una visión o por fe siente esa sanación y después va a que los médicos le hagan todos los exámenes, los chequeos, las pruebas y aparece sin cáncer. Entonces ese ya sería un primer caso. Ese fue uno para la beatificación y la canonización de Juan Pablo II, una sanación extraordinaria que la medicina no puede explicar. Lo único que puede decir el médico es, ¿había cáncer? Ya no hay cáncer. Sin ningún tratamiento, sin ninguna explicación. Ya se atribuye a lo teológico, a lo espiritual. La persona dice, no, es que realmente yo le pedía al Papa Juan Pablo II la sanación y yo tuve una revelación o sentí o tuve un sueño que se me apareció y me dijo que estaba sana. Y voy al médico y ratifican con los estudios y análisis científicos que realmente estoy sana. Entonces, eso ha hecho de que sea más estructurado la investigación para la canonización. Como le decía, en la Edad Media y en otros tiempos era más complejo porque estábamos sin las herramientas que hay en la actualidad para certificar realmente si hay
una sanación como tal o si no. Pero siempre ha habido un comité de varias personas especializadas, psiquiatras, psicólogos, médicos en la actualidad, parapsicólogos, teólogos, donde estudian exorcistas, donde estudian estos fenómenos, que entra a una investigación para el proceso de la canonización. Es Monseñor Andrés Tirado que habla con nosotros de santos pecadores. Y bueno, ya que estamos hablando de santos pecadores, pero quería que quedara en claro cómo la iglesia elige un santo. Eso me parece muy chévere. Necesariamente, Monseñor, el santo tuvo que haber fallecido ya, ¿cierto? Claro, claro, no hay santos en vida. Se le puede dar un título de venerable o sabio o un nivel espiritual, un reconocimiento, pero santo es el que muere y que se manifiesta y hay una serie de requisitos que le permiten llegar a tener esa amistad con Dios. Santo quiere decir esa amistad, ese contacto, esa cercanía con el Señor. Lo que hace la iglesia es reconocer, hacer la investigación, reconocer realmente sí, es santo porque está el punto A, el punto B, el punto C, y con esto nosotros aclaramos y decimos sí, es oficial y puede darse la veneración, un cariño especial hacia cierta advocación, hacia cierto santo que nos pueda hacer modelo para nuestra vida. Le pregunta Daniel acá que qué milagros famosos se han comprobado, Monseñor. Milagros de resurrección, o sea, estaba muerto y revivió. Milagros de sanación de cáncer, de SIDA, comprobados por la ciencia en la actualidad, en la actualidad. En el pasado, en la Edad Media y desde el inicio del cristianismo, hay muchos testimonios, empezando desde la resurrección de Jesús, donde se narran muchas cosas, muchos milagros que sucedieron. Claro está que otros se mezclan con la leyenda. Por ejemplo, hay varios santos que cogían y les cortaban la cabeza, cogía la cabeza y se la llevaba caminando hacia el otro lugar y ya, y revivía. Pero esto ya también tiene que ver mucho con la mitología y con interpretaciones a veces que se salen de la realidad por darle una importancia más fuerte al milagro y al santo como tal. Desde la iglesia, Monseñor, ¿a qué se le puede denominar un santo pecador? ¿A un santo que hayan excomulgado, por decirlo así? ¿Existe ese caso? Primero, un santo que haya sido considerado santo y que de un momento a otro lo bajen de ese pedestal por algo que hayan descubierto luego de que falleció. Por ejemplo, hay el caso de se me olvida el nombre, me disculparán, un perro que la historia es muy bonita y fue real. El perro cuidaba a los hijos era un marqués, creo que eso fue en Alemania, no me acuerdo muy bien porque esto hace tiempitos que lo estudié, y entró una serpiente y el perro dio su vida y mató a la serpiente, pero en el forcejeo se llenó, pues todo el alrededor se llenó de sangre y entonces entraron los dueños, o sea, el dueño del perro y de los niños que estaban ahí, que lo cuidaba el perro a los niños, y creyeron realmente que él había matado a los niños no estaban ahí, los había llevado, se habían corrido para otro lugar, y entonces cogieron y mataron al perro. El perro lo cogieron y lo enterraron en el patio de la casa al lado de un árbol, y empezó a coger tanta fama de que después se dieron cuenta que él les había salvado a los niños y que no fue la serpiente la que los mató. Entonces empezó a volverse un lugar de culto y lo llamaban el perro santo. Bueno, tiene un nombre alemán, pero se me olvidó. Y iban hasta la tumba y le llevaban ofrendas y le prendían velones y le hacían oración porque creían ellos que era un perro que tenía una santidad sí, claro, y que hacía milagros extraordinarios. Hasta que la iglesia empieza a investigar y dice, no, pero ¿cómo así? Eso no es. Una cosa pues fue lo heroico que él se comportó a defender a los niños, pero una cosa muy diferente es ya
darle unas propiedades que no tienen. Han casos donde hay investigaciones muy dudosas de ciertos santos, pero no se acostumbra, no hay un caso concreto de que sea un santo, lo canonizaron hoy santo, y después digan, no, qué pena, la embarramos. No, es que nos contaron mal, es que yo no sabía, es que eso fue otro que me dijo y yo por eso lo volví santo. Sí hay muchas dudas de muchos santos que existieron, otros que no existieron, otros que los nombraron santos por poder y economía, estamos hablando de la Edad Media, donde el papado estaba completamente corrupto. Hablamos de los Médicis, de los Borgia y de otras clases de episcopos, de obispos, papas que hicieron y deshicieron. Pero no conozco, puede haber, que haya un decreto que hayan descanonizado a un santo, pero no lo conozco. Es Monseñor Andrés, Tirado, hablando acá con nosotros a través de Instagram Live y obviamente a través de la señal de la Mega en Colombia, hablando de santos pecadores. Le preguntan, Monseñor, si existe algún santo pecador que haya sido así señalado por la Iglesia, que lo tengan en la lista negra y que mucha gente considere santo. Hablábamos de los santos populares. Exactamente. Entonces, esos santos populares no son avalados por la Iglesia, no, porque a veces se toman para circunstancias que no son muy positivas. Encontramos a la Santa Muerte en Argentina y en México, que hay un culto muy grande. Aquí en Colombia también lo hay, pero más pequeño. Martín Malverde en México, que fue un narco, en el cual los que hacen todas esas actividades le tienen mucha fe, le celebran su día, le hacen su fiesta. El Gaucho Gil en Argentina, que fue un campesino entre ganadero, que pues la vida de él no fue muy buena, pero que después de muerto empiezan a suceder cosas, y entonces la gente le empieza a tener una fe a estos santos populares, o santos que el pueblo los volvió santos, les dio ese beneficio, y que hay muchos testimonios, pero siempre queda la duda, realmente si es este personaje, o será el inconsciente colectivo, o será el enemigo. Quedan muchas dudas. Por tantas cosas que ha ocurrido en la iglesia, y por ejemplo en la Edad Media, en el oscurantismo, en la actualidad la iglesia se cuida mucho en la canonización, precisamente para evitar esos problemas de que después le digan, mire, es que encontramos tal cosa que hizo ese personaje y usted por qué dice que es santo. Entonces lo de atrás no se puede modificar ya, eso ya sucedió, pero lo de aquí adelante sí ellos están muy encima, sobre todo por ejemplo también con los fenómenos de la Virgen, las apariciones marianas, los estigmas, por ejemplo, ellos se cuidan mucho de por ejemplo, avistamientos de la Virgen, milagros extraordinarios, porque para ellos sería grave en su credibilidad como iglesia, institución, decir hoy esta es una aparición mariana, y después decir, no, qué pena, es que eso no fue así. Claro, es que eso es algo muy delicado. Entonces ellos tratan de tener una coherencia y cada vez estructurada, ser más especializado las investigaciones que ellos hacen, sobre todo el mundo paranormal. Monseñor, ya que usted habla de santos populares, le quiero preguntar por un santo popular que está en proceso de beatificación, y fue un santo popular, que es José Gregorio Hernández. Y aquí veo que le están preguntando mucho el tema de José Gregorio Hernández. Un santo popular que está a punto no, está en proceso de ser un santo avalado por la iglesia. ¿Han existido casos como el de José Gregorio, que hayan sido santos populares y luego la iglesia los avale? ¿O este sería el primer santo popular que llega a este caso? En la antigüedad, muchos de los santos que están en el santoral oficial de la iglesia fueron primero santos populares. Después de su muerte empezaron a manifestarse y a darse una serie de milagros y de apariciones. Ahí es cuando la iglesia decía, oiga, venga, pongámosle cuidado, porque si está pasando esto y le pasa esto a uno y al otro, es porque algo está sucediendo. Y ahí empezaban los procesos
y más si había alguien importante que estuviera detrás para impulsar la causa. En la modernidad, en lo contemporáneo, sería José Gregorio Hernández el primero que por fuerza popular en una parte, pero también política y económica desde el gobierno venezolano y del cardenal Porras, más que todo, en Venezuela, han impulsado bastante la causa de, que también tiene un viso político y un viso de ayuda y de reconocimiento al pueblo venezolano. Cuando canonizan un santo en un país, eso es como un premio especial para ese país. Eso es algo donde el amor patriota se siente y se sienten ellos bendecidos porque ya tienen su santo propio. Esos procesos, algún costo, vi alguien que preguntaba que si los países tenían que pagarle al Vaticano por hacer ese proceso. En lo que tengo entendido no, pero sí hay unos gastos legales y administrativos, pero eso lo cubren las diócesis, eso lo cubren los obispos. Pero obviamente eso viene también de la gente que colabora. Ahora, hay algo muy particular con José Gregorio Hernández, es que hay muchos milagros y testimonios en el mundo. Entonces, esto ayuda a que haya más fuerza y más presión para hacerlo santo. Es muy posible que este año al otro lo canonicen, sea un santo con nombramiento oficial, como yo le llamo. Y el Papa Francisco le tiene un cierto cariño a José Gregorio Hernández. La vida de él fue extraordinaria, fue un gran ser humano, un gran médico, que amaba mucho su profesión, servía a los más pobres, no solo miraba quién podía, sino todo el que necesitara, sea 2 de la mañana, 3 de la mañana, estuviera como estuviera, iba a dar ese servicio. Entonces, en vida, vemos que su vida fue muy piadosa, fue de mucha oración, fue de visita al Santísimo, a la Eucaristía y de servicio social. Se hablaba también en ese entonces de que cuando él visitaba a las personas a hacer su medicina, a atender sus consultas, pues que también se daban mejorías especiales en los tratamientos. Entonces también eso va contando. Él muere y empieza como esas manifestaciones a darse y sanaciones a muchas personas. Desafortunadamente también ha habido gran problema con él porque volverlo tan popular hace como una marca indeleble de que también lo han utilizado para otras cosas. ¿Y a qué me refiero? Hay muchos, exacto. Hay muchos que dicen, mire, yo soy gregoriano, yo trabajo con el hermano José Gregorio Hernández. Y usted vaya a la oficina y tiene la imagen de la Virgen y la imagen del hermano José Gregorio y dice que trabajan con él, pero desafortunadamente hay unos que no. Y eso hace de que la Iglesia y la comunidad de exorcistas internacional en el mundo le tengamos rechazo a José Gregorio. ¿Por qué? Porque lo han utilizado, han prostituido tanto la imagen de él que la asocian más al espiritismo, a la brujería. Hablamos de Venezuela. Venezuela es un país muy espiritual, pero también es un país que la santería, culturas indígenas y el espiritismo tienen grandes raíces y una fuerza muy grande. Y eso ha servido para muchos grupos y muchas personas coger la imagen del hermano José Gregorio y decir, mire, yo trabajo con él. ¿Por qué? Porque él es popular, él es famoso, mucha gente ha recibido bendiciones de Dios a través de él, entonces dice, no, si trabaja con el hermano José Gregorio es bueno, si trabaja con el hermano José Gregorio me va a sanar. Pero muchos son estafadores, muchos son brujitos, muchos se aprovechan de la necesidad espiritual, material y de salud, porque estas personas, después de recurrir a todo lo científico, a todo lo médico, deciden, no, ya me toca irme por el ámbito espiritual. ¿Y quién está? Está el hermano José Gregorio. Entonces vamos a estos sitios
gregorianos porque sabemos que nos van a sanar o nos van a ayudar. Y muchas veces no es así. Entonces, por eso siempre, y en exorcismos que se han realizado, hay espíritus que toman el nombre de él y de otros santos y se hacen pasar por el hermano José, por el José Gregorio Hernández, y dan mala información y confunden a la gente. Entonces a veces esa línea entre lo que es y no es difícil. Pero las investigaciones que han realizado, los milagros que se han comprobado científicamente, la recta vida que él tuvo, el servicio a los demás, dan para que a él lo canonicen. Y otra es una ficha política, una ficha para ayudar también a la imagen de Venezuela y a los venezolanos para que ellos sientan como ese amor patrio, que ellos se sientan identificados, que sientan algo propio. Eso tiene un concepto psicológico y sociológico también. Es Monseñor Andrés Tirado hablándonos de santos pecadores. Ya nos dimos cuenta que el santo de la iglesia, el santo canónico, como lo dice él, no tiene pecado, por decirlo así. Es un hombre que estuvo siempre al servicio de Dios. Y los santos pecadores vendrían siendo esos santos populares, como lo que nos estaba comentando Monseñor de José Gregorio Hernández, incluso Negro Felipe, María León, o sea, todas esas deidades que tienen muchas personas que están muy asociadas a la brujería, pues Monseñor les tilda de santos populares. De hecho, él hablaba que le parece un poco contradictorio que beatifiquen o que canonicen a José Gregorio Hernández, porque es usado también para ritos de brujería. Y le quería hablar, ya que alguien aquí me ha estado bombardeando con eso, antes de hacer esa pregunta. Recuerden que a las 11 de la noche tenemos un recorrido paranormal. Pilas, porque va a estar muy interesante este recorrido paranormal a las 11 de la noche. Y ahora sí, Monseñor, alguien nos narró en la hora anterior al aire en el programa la historia de alguien que sirvió a la brujería, a la hechicería, y que un momento a otro es considerado santo, o está en esa delgada línea, que es San Cipriano. Entonces no sé si usted nos puede contar un poco más la historia de San Cipriano, alguien que le sirvió al diablo y que un momento a otro encontró el camino de Dios y muchos consideran santo. Sí, debemos de entender también que hay muchos casos como San Ignacio de Loyola, San Francisco de Asís, San Agustín y santas también que tuvieron una vida terrible, pero terrible, 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 que estuvieron más en el lado del mal que en el lado del bien, pero que llegó un momento donde la vida los sacudió, donde recibieron algo muy fuerte, que eso hace de que ellos se replanteen su existencia y crean en un Dios y busquen ese cambio, esa conversión que dura años, pero que llegan a un nivel espiritual tan alto que les permiten avanzar y por eso han llegado a ser santos. Entonces San Cipriano es uno de ellos. San Cipriano fue una familia que tenía recursos en África, norte de África, que tuvo buena formación, de la mejor, a los que en ese tiempo, bueno, y actualmente también, los que tenían recursos económicos los mandaban a estudiar con los sabios más importantes del mundo. Y él tuvo la oportunidad de estudiar en muchos lugares muy importantes y siempre del lado de su familia eran de la opción hacia el paganismo y hacia la brujería. El abuelo de él, el bisabuelo de él. Entonces él venía ya como con esa sangre, venía ya con ese objetivo y él le interesó mucho el poder y el conocimiento y las mancias, las artes adivinatorias oscuras, el ocultismo. Y eso hace de que él empiece a buscar a los brujos, a los satánicos más satánicos para buscar y encontrar ese conocimiento. Porque conocimiento él sabía, y todos los sabios saben, que es poder. Resulta de que él cogió tanta fama en el mundo que lo reconocían como el brujo más brujo de todos los brujos. Con eso le digo todo. Y llegó un príncipe y le dijo, mire, yo le doy todo lo que usted quiera, la mitad de mi reino, propiedades. Hay una princesa que a mí no me pone cuidado. Yo he tratado, he ido, le hago regalos, la busco, pero ella se hace la tonta y me desprecia. Y yo estoy herido en mi corazón, en lo profundo, yo estoy muy herido porque yo la quiero, yo la amo, yo estoy obsesionado. Se le volvió una obsesión a ese príncipe. Entonces le dijo, tranquilo,
San Cipriano le digo, Cipriano en ese momento le digo, tranquilo hermano, yo le soluciono el problema, yo voy a hacer que esa princesa venga, se le arrodille y se casen y sean felices y coman perdices. Y empieza entonces a utilizar todo el armamento y todos los conocimientos que tiene San Cipriano, a invocar espíritus, a utilizar esencias de la naturaleza, y empieza a trabajar de día y de noche y se le vuelve una obsesión, porque él, con el poder que tenía de manejar los elementos, porque tenía demonios a su servicio, estaba pactado con demonios, decía, ¿qué pasa? Que está China, no pasa nada, no sucede nada. Y vino después entonces el príncipe y le dijo, bueno, yo estoy ahí pendiente, ¿qué pasa? Entonces él le dice, venga, yo no sé, San Cipriano le dice, yo no, la verdad yo no entiendo. Con el poder que yo tengo, eso era que ya hace rato estaría ahí arrodillada ante sus pies. Déjeme, yo voy a hacer mi investigación, qué es lo que sucede. Entonces él se va a una montaña, se interna en una cueva, a trabajar y a invocar al cachón, al propio. Entonces el Satanás se le aparece y le dice San Cipriano, bueno, yo trabajo con usted, tengo tales poderes, he hecho tales y tales y tales rituales de día, de noche, pero no pasa nada con esta princesa, ¿qué puedo yo hacer? Entonces Satanás le dice, no hermano, lo que pasa es que ella está con uno que es más poderoso que yo, ahí no podemos hacer nada. Claro, entonces San Cipriano se llena de rabia y de preocupación y de angustia y dice, ¿quién es ese? Porque es que mis poderes y usted que es el duro de los duros, de los demonios, y no puede. Entonces él le dice, no, ella está con uno, ella está casada con uno que se llama Jesús. Entonces él no sabía sobre Jesús, eran tiempos donde apenas estaba extendiendo el cristianismo, no se conocía en algunos lugares, en otros eran grupos muy reducidos, eso ya vendría con Constantino y siglos después de que en todo el imperio romano se extiende el cristianismo, y empieza a obsesionarse, el hombre, San Cipriano, empieza a obsesionarse con Jesús. ¿Quién es ese tipo? ¿Qué hace? ¿Cuál es su poder? Y empieza a conocer de Jesús y ve todo lo hermoso que Jesús le empieza a ofrecer y él empieza a experimentar y a vivir y dice, no, yo me aparto de esto totalmente. Se hace bautizar, recibe todos sus sacramentos, se hace ordenar sacerdote, llega a ser obispo y llega a ser doctor también. Y todo lo que aprendió de la filosofía, de las artes oscuras, de los conocimientos que tenía, le dio una vuelta para ayudar a mucha gente. Entonces ahí empieza lo que es el cambio y la transformación de San Cipriano y la ayuda que dio, y la teología también, porque fue un buen teólogo en la historia de la iglesia, de los padres de la iglesia. Y aunque queda una tradición donde hablan de San Cipriano, pero es que hay un San Cipriano negro, que de todas esas cuestiones, de antes de ser convertido San Cipriano, quedó esa tradición. Entonces hay espíritus donde toman el nombre de él y dicen, yo soy San Cipriano, y yo hago esto y yo hago lo otro. Entonces ahí es donde hay una doble, donde se confunde lo que es realmente lo que sucedió con lo que se quiere manipular o se quiere dar a conocer, y sobre todo los brujos le atribuyen a un libro que es muy conocido, un grimorio que se llama El Tesoro del Hechicero, que es una recopilación de prácticas mágicas y esotéricas, más bien ocultistas, de San Cipriano, pero en realidad no hay nada que lo vincule a San Cipriano, sino que toman el nombre de él por lo que fue un gran brujo, como diciendo, esto quedó antes de que él fuera santo, aprovechémonos de este conocimiento y lo utilizamos, pero en realidad históricamente que tenga una conexión. Ese cipranillo también que lo llaman es una recopilación, una concha de retazos de otros grimorios y de otros libros oscuros que utilizaban para hacer brujería, y lo compusieron y dijeron, le pongo el sello que es de San Cipriano y eso todo el mundo lo va a aceptar.
Monseñor, voy rápido porque ya casi vamos a llegar a nuestro recorrido paranormal, estamos a 9 minutos de nuestro recorrido paranormal, pero quiero que me hable de algo que debatimos con Daniel, bueno, debatimos, no, nos preguntamos con Daniel. ¿La Virgen María es santa? ¿Se puede considerar santa? Y que nos hable un poquito de Santa Marta, brevemente, y de San Lázaro, me están pidiendo acá para de ahí ir cerrando, Monseñor. Bueno, la Virgen María, sí, claro. Gabriel, el ángel Gabriel le dice, llega y le dice, eres la llena de gracia. O sea, tiene todo el poder del universo dentro de ella por tener a Jesús en su vientre. Ahora, no solo por tener a Jesús, traerlo al mundo, es que es santa, sino por su vida, por estar con Jesús, acompañándolo, después con los apóstoles y con la iglesia. O sea, fue una gran misionera y fue una mujer entregada a la oración y al servicio. Entonces, santa, claro que sí. Ahora, sobre Santa Marta y San Lázaro, ¿qué pasa? Hay culturas afrodescendientes que trajeron cultos a deidades africanas y lo fusionaron con el catolicismo. Hicieron algo que se llama sincretismo, lo unieron, o sea, pusieron la imagen de un santo, pero detrás era la de esa deidad o ese dios para ellos. Entonces en la santería, Santa Marta no es Santa Marta, San Lázaro no es San Lázaro, San Marcos no es San Marcos, sino otra deidad. Santa Marta fue una de las seguidoras de Jesús, una misionera extraordinaria que le colaboró y le ayudó y estuvo en todo momento con él, igual su hermano que Dios, Jesús, uno de los milagros más extraordinarios es la resurrección de él. Entonces viene también la tradición y la llaman la hacedora de lo imposible, porque en muchos casos ella ha ayudado, ha intercedido ante Jesús. Entonces el santo llega y le dice a Jesús, Jesús viene y nos dice, hay un gran reino de los cielos, es una mansión grande donde ustedes cuando partan de acá van a ir allá, donde está Dios, donde está la Virgen, los ángeles y los santos. Una gran familia. En el credo decimos y creemos en la comunión de los santos. Entonces el proceso es el siguiente, llega el santo y le dice que no es algo extraordinario que se salga de nuestras posibilidades, todos somos llamados a esa amistad especial, eso es el santo. Lo que pasa es que nos venden la idea que el santo no peca, que vuela por los aires, que no comete pecados. No, la vida de los santos es fuerte y es muy apasionante y muy interesante y nos narra cómo desde sus pecados, sus contrariedades, llegaron a esa iluminación. Entonces llega el santo y le dice a Jesús, le dice, Jesús, por favor, ayúdele a Laguna porque él necesita el trabajo, por ejemplo. Y Jesús le dice al Padre y autorizan, le dan esa misión a ese santo, le dicen, listo, aprobado, papito, vaya y colabórele a Laguna para que las cosas mejoren, como los ángeles, los arcángeles, el ángel de la guarda. Muy bien, Monseñor Andrés Tirado, no sé si queda algo para concluir antes de cerrar este tema en este live de Instagram y también en la señal del cartel a través de la Mega Colombia. Dios tiene un propósito en nuestra vida y nos llama a la santidad. La santidad es un estado de amor, de entrega al Señor, de sentirnos amados, bendecidos por Dios. A veces solo tenemos en nuestra mente un paradigma donde el santo es solo el que reza y el que trata de no pecar, porque no, eso es... Los apóstoles, cuando Jesús los escoge, son llenos de imperfecciones que van en un camino espiritual. Entonces la santidad es un proceso de mejoramiento personal, a llegar a la plenitud de estar con Cristo. Monseñor, muchas gracias por haber estado acá con nosotros. Es un gusto siempre tenerlo a usted y a su Cuchi Club, como usted les dice. Eso, muy bien, muy bien. Saluda a las cuchitas. Como las personas que lo quieren ubicar, que quieren una asesoría de pronto y quieren conocer más de estos temas, ¿dónde lo pueden encontrar? Usted hace live también hablando de todo esto, ¿cierto? Sí, sí, en la oficina pueden llamar 600-3445 en Bogotá en las tardes. Ayuda en sanación, liberación, consejería espiritual, progreso. Lo fuerte, como saben, es la liberación y los exorcismos. Congregación Sacerdotal Internacional, católicos independientes, no representamos a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana.
En YouTube, Facebook, Instagram, Twitter tenemos varios espacios de grupos de oración, de preguntas y respuestas, y tenemos la Escuela en Alta Espiritualidad, los que quieran aprender de estos temas, de forma virtual también. Hermoso ese gato. Muchas gracias. Una gran bendición. Estaba acá arriba conmigo, sí. Eso, lindo, lindo. Precioso ese gato. Monseñor. Usted está feíto, el gato es bonito, ¿no? Nada como mi gatica. Eso, la gatica, eso, muy bien. Bueno, Monseñor, muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias. No se le olvide